Buenas, ¿qué tal? ¿Quiénes venís a una WordCamp por primera vez? ¿A esta? ¿A esta también? No, a una WordCamp en general, quiero decir. Vale. De los que estáis aquí, ¿quiénes habéis hecho alguna vez un tema desde cero? ¿Con un underscore o algo así? Vale. Y extender un tema que ya estaba hecho más allá de CSS, crear post-types nuevos, taxonomías, vale. ¿Y los que no habéis hecho esto es porque no tenéis un perfil técnico o es porque todavía no domináis WordPress y lo sabríais hacer con otros? ¿Alguien que haya hecho esto, por ejemplo, con Joomla o con algún otro CMS? Vale, entonces. Bueno, yo me presento. Yo soy Álvaro Gómez, yo soy freelance, llevo pues, casi 10 años trabajando por mi cuenta. Los últimos 4 o 5 años prácticamente solo hago WordPress, pero yo no he hecho esto siempre. Yo estudié Derecho, de hecho no sabía que Fernán había estudiado Derecho en Bilbao también, y creo que somos un año de diferencia en la misma universidad y no nos conocíamos, me he enterado hoy. Entonces yo iba para abogado, pero en tercero de Derecho conocí una chica, me fui a Londres, dejé el Derecho y mi pasión entonces era la fotografía. Yo estudié fotografía en Londres, estuve allí trabajando en un laboratorio varios años y tal. Y a la vuelta volví a Madrid e intenté hacer cosas de retoque fotográfico y cosas así, pero no había mucho trabajo de eso y entonces empecé a usar Flash. Sí, entonces pasaron unos años muy oscuros porque yo había hecho páginas con Dreamweaver y con Netscape Composer y por el 98 hacía mis cositas y tal, pero no sabía muy bien qué estaba pasando. Entonces ese periodo oscuro que me desperté como cuando anunciaron el iPhone, dijeron, no, esto no va a tener Flash, dije, igual tengo que ir aprendiendo otra cosa. Y mi relación con WordPress al principio fue por amor al arte. Es una de las cosas que la verdad que le tengo mucho cariño, porque unos amigos montaron una asociación cultural, entonces necesitaban una web para gestionar los contenidos, los eventos, las fechas, tal, y les dije, haceros una página, tenéis que haceros una página, esto no, evidentemente no lo íbamos a hacer con Flash, y empezamos con WordPress.com. Y un poco a partir de ahí, y yo en ese momento, que ya estaba de freelance, hacía pues diseño para agencias de publicidad, banners y tal, prácticamente solo Flash, y a raíz de empezar, los primeros proyectos que hice con WordPress fueron todos por amor al arte. Entonces, un poco al hilo si habéis visto la primera charla de Fernán, hay que trabajar gratis, pues gratis no solo es por dinero, a veces gratis el pago es de otra manera, ¿no? Y desde luego siempre aprendiendo tú. Pero bueno, no me quiero enrollar. Entonces, ¿por qué esta charla? ¿Por qué WordPress para no programadores? Porque yo no soy programador, o sea, así de simple, no podría dar otra charla. Entonces, lo que quiero con esto es animaros a la gente que más o menos trastea un poquito, aunque no sepáis casi ni CSS, para que primero entendáis cómo funciona WordPress por detrás y segundo, ver con un par de herramientas muy sencillas cómo extenderlo un poquito, ¿vale? Es verdad que no es la manera más ortodoxa, pero por algún sitio hay que empezar, ¿vale? Vale, el disclaimer que acabo de hacer, no me tiréis objetos punzantes porque voy a sugerir un par de maneras de trabajar que habrá alguno aquí que me levante una ceja y diga no, pero bueno, primero hay que empezar a gatear y luego ya aprendemos a hablar. Aprovecho el tema de los backups, por favor. Vale, o sea, haced lo que queráis, aunque sea una web de unos colegas, o sea, no tiréis a la basura un mes de trabajo. Los backups frecuentes, testeados, por favor, o sea, no probéis a ver si el backup funciona solo cuando se ha roto la página, y distribuidos, no los tengáis todos en el mismo sitio, ¿vale? Eso es en cuanto a seguridad, aquí empieza y acaba el asunto, ¿vale? Y en caso de duda, preguntad a alguien. En relación con esto, ¿quién está en el canal de Slack de WordPress España? Aquí. ¿Solo? Pues meteos porque, bueno, aparte de todo el tema de los foros y tal, lo mejor que tiene WordPress por detrás es la comunidad. Y si ¿quiénes vais a un meetup local? ¿Algún meetup aquí? Sí, pues buscad el meetup, meteos en el canal de Slack y seguimos. Y preguntad a alguien que sepa más que yo, a poder ser. Vale, ¿qué está pasando con WordPress? ¿Por qué estoy hablando de esto? Mucha gente monta páginas con WordPress, pero que en realidad solo usan páginas, ¿vale? Tú quieres montar algo así, te coges tu Visual Composer, montas ahí tus bloquecitos, tus columnas, tal,
oye, está muy bien, has montado una página, ¿no? Y bueno, me da una pinta, vale, perfecto. ¿Qué pasa con esto? Que si le da la pestaña de texto, y digo, esto en realidad, esto me lo está guardando todo en el contenido de la página, ¿no? De la entrada, en este caso una página, pues esto es lo que hay. Ponte tú a entender eso, y esto depende solo de un plugin. Entonces, ¿qué está pasando? Que no se está usando WordPress para blogs, se está utilizando WordPress como una ayuda de editor visual, pero realmente no le está sacando partido a WordPress cuando lo utilizas así. ¿Qué está pasando? Está todo metido en the content, el campo donde tú deberías tener el texto de la entrada, pero no más información, no deberías tener enlaces externos o lo que fuera, todo eso, la maquetación tampoco debería estar ahí, ¿vale? Es un gestor de shortcode. La frase se la oí a Fernando Tellado, que no sé si está por ahí, pero los Visual Composers son gestores de shortcode. ¿Sabéis lo que es un shortcode? ¿Alguien no sabe lo que es un shortcode? ¿No sabe lo que es un shortcode? Vale, un shortcode es un trocito, ahora lo vamos a ver con más detalle, ¿vale? Pero es un trozo que se ejecuta y que llama a otra cosa que se ejecuta de este otro lado. Entonces, todo esto son shortcodes que van entre corchetes. Entonces, por ejemplo, en este caso se utilizan para maquetación, pero también se utilizan para llamar a posts. Entonces, es una mezcla. Entonces, a lo que voy. Estamos mezclando información y presentación, que en general es una cosa que no hay que hacer. CSS está para eso y demás. Entonces, ¿qué pasa cuando utilizamos este tipo de páginas? Primero, que dar estilos es muy complicado, porque esos Visual Composers tienen un montón de estilos, a veces estilos inline. El HTML que tiene alrededor no es nada semántico, entonces ya empieza a ser complicado simplemente variar los estilos. Si cambias de tema y cambias de plugin que te está haciendo esa maquetación con un Visual Composer, vas a flipar porque tienes que sacar los contenidos de ahí, copia-pega, prácticamente lo vas a tener que hacer a mano. Y el tercer punto, que es a donde vamos a ir después, no puedes organizar esa información. Tú te puedes haber montado tus páginas con el Visual Composer y aquí poner el título del disco, aquí poner la foto, aquí poner el autor del disco, el número de canciones. Si lo has puesto al tun así en la página con tu Visual Composer, esa información es absolutamente inútil. No está estructurada en la base de datos. Tú no puedes decir, enséñame los discos que son del 73, enséñame todos los discos que tengan 12 canciones, ordéname los discos por lo que duran. No puedes hacer nada de eso porque esos datos están muertos. Están ahí pintados, entonces es una pérdida de tiempo. Yo he visto dramas de gente que se ha montado un blog y ha empezado a crear páginas. Oye, y los Visual Composers estos tienen su cosa, puedes crearte una plantilla y luego la reciclas, tal. Pero eso al día de mañana luego lo quieres mover, lo quieres remaquetar, lo quieres usar. Un drama. Vale, entonces WordPress es para blogs. No, es que WordPress no es solo para blogs, es un CMS. Bueno, es para blogs, lo primero, no es... Lo digo como un cumplido. Hay muchísimas cosas que cuando se hacen páginas con ese estilo de Visual Composers no las estás aprovechando. Un montón de campos tal cual te vienen con la instalación de WordPress. Tienes el extracto, que es como una cajita aparte donde tú pones una especie de resumen de la entrada y eso lo puedes mostrar o no mostrar en un sitio o el otro. Casi nadie lo usa. Bueno, por lo menos con ese estilo de páginas casi nadie lo usa. Los comentarios, a la hora de mostrar las entradas, las puedes organizar por fechas, por autores, organizarlas por etiquetas y categorías, que es súper importante, y post-meta, que ahora vamos a ver. Entonces, cuando dices que WordPress es solo para blogs, ya, pero no lo es, pero es que hay gente que no lo usa ni siquiera para eso, lo utiliza como una ayuda visual para maquetar, y es un desperdicio, vamos. Bueno, esto es una diapositiva de reflexión de un minuto que quería hacer al respecto del mundo Visual Composer. Esto al final estás haciendo un montón de shortcodes que se ejecutan, que están llamando a la base de datos, que a su vez luego se van a pintar todo esto por debajo. Tienen un WordPress y eso, además de que es complicado de mantener, tienes un montón de vulnerabilidades potenciales y demás. Y al final, ¿qué es lo que estás mostrando? Una página estática. O sea, son 4 páginas estáticas muchas veces, las tienes ya maquetadas, tal. Incluso si lo cacheas sigue siendo un absurdo. Entonces hay un plugin que yo lo he estado trasteando, funciona más o menos, pero la idea es, si haces eso, si al final haces páginas que son 4 paginillas estáticas, exporta eso como HTML estático. Entonces te lo puedes usar en un servidor y no necesitas tener ahí ni PHP, ni bases de datos, ni estar actualizando los plugins, ni nada. Quiero decir, no es malo hacer páginas así. El que quiera empezar a hacer páginas con Visual Composers y tal para ir aprendiendo, está genial, pero esto es una cosa, una reflexión que yo la voy a ir explorando. Vale, entonces, ¿cómo organizamos la información en WordPress?
Pues esta es la estructura básica de información, es esto. Perdonadme que lo haya puesto en inglés, pero le he dado muchas vueltas y al final, si lo vas a buscar en Google, tienes que saber cómo se dice en inglés. Luego, a la hora de hablar nosotros, pues lo diremos cada uno como decida, pero bueno, ¿qué tenemos? Los posts, ¿no? La unidad básica de información en WordPress son los posts, que no solo son las páginas y los posts propiamente dichos, sino que también los menús son posts, los archivos adjuntos son posts y las revisiones son las versiones viejas de cada post y de cada página que se guarda. Terms y taxonomies, pues taxonomies son las categorías y las etiquetas, y terms son cada uno de los pues si la taxonomía es ciudades, pues los términos serían Santander, Madrid y lo demás, ¿vale? Lo de la jerarquía, eso es que pueden ser o no jerárquicos. Si os fijáis, las páginas pueden ser jerárquicas y las categorías son jerárquicas, y las etiquetas y los posts no, pero eso es una propiedad que tú se las puedes cambiar al post en cualquier momento, ¿vale? Y post y term meta, esto es muy interesante, porque es información sobre los posts y sobre las categorías, vamos a llamarlas, que son terms, que no es estrictamente el título o la descripción, sino es cualquier otra información que tú le puedes añadir. Que ahora vamos a ver lo que es. Vale, también se llaman custom fields. Hay un poco de batalla de cómo llamar a las cosas. Os lo encontraréis de las dos maneras, tanto post meta como custom fields. Es una información auxiliar, ahora vamos a ver para qué se puede utilizar. Entonces, esto le llamo vainilla custom field. No sé si sabéis el concepto vainilla JavaScript, es como utilizar algo tal y como viene, sin darle muchas vueltas. Tú puedes crear, sin utilizar ningún plugin ni nada, puedes crear post meta o información extra sobre tus posts, ¿vale? Tú tienes ahí, en opciones de pantalla, normalmente no está visible, pero tienes ahí una cajita que se llama custom fields, activas eso y automáticamente te va a salir esta caja donde tú puedes o seleccionar un valor que ya esté creado y ponerle un valor, o crear uno nuevo y en el momento le escribes aquí el key, que es el nombre, y le das a guardar. De hecho, si utilizáis pues, Visual Composer o cualquier tema un poquito complicado de estos, y abrís esa caja, veréis que tenéis un montón de custom fields que ni sabéis que existen y están hasta abajo, ¿vale? Entonces eso se puede utilizar, ahora vamos a ver para qué. Pero para un montón de cosas, no solo para información o links, sino para fechas, puedes crear un checkbox para marcar o no marcar algo, un montón de cosas, ¿vale? Pero a lo que veis es que eso ya está en el núcleo de WordPress, no tienes que instalar ningún plugin para usarlo. Y luego, ¿cómo se muestra eso en la plantilla? Es todo más técnico que va a haber, simplemente para descartarlo, para decirlo, si quieres, estás dentro de un post, en la plantilla de un post, y quieres decir, bueno, aquí muéstrame el valor de, o hazme algo en función de si esto existe o no, simplemente es el código. O sea que es, de una manera muy sencilla se pueden empezar a utilizar los custom fields en vuestro tema. Pero para esto hay que tocar código, ¿vale? Aunque solo sea para meter ese trocito, ya tienes que tocar código. Y el planteamiento de mi charla era sin tocar nada de código. De hecho, el título alternativo era WordPress sin FTP, pero bueno. Vale. Entonces, lo que acabo de decir lo puedes hacer a pelo, pero si quieres que tenga un poco más de chicha, es mejor que utilices un plugin. ¿Por qué? Porque al usuario le va a resultar más fácil, por ejemplo, si tiene que subir un PDF para que se muestre en la entrada, no es lo mismo que lo suba a la Media Library, al archivo, a la librería multimedia, que copie el enlace, que se vuelva a la entrada, que lo pegue y lo guarde. Ese sería más o menos el efecto. Pero si tú le pones con unas cajitas bonitas y tal, pues el usuario lo va a entender mucho mejor. Pues un selector de fecha, por ejemplo, eso es más complicado hacerlo así. Vale, entonces con plugins. Ventajas de usar plugins, mucho más fácil de usar, obviamente. Ves las opciones, que eso es muy interesante, porque tú te puedes leer el códex a la hora de crear algo, pero no siempre ves para qué es cada cosa, ni qué funcionalidad tiene cada cosa. Y lo bueno de estos plugins es que, como te dan 1000 opciones y son visuales, pues dices, se puede hacer esto, bueno, pues lo marco, lo desmarco. Para aprender está mejor. ¿Qué desventajas tiene? Que está almacenado en base de datos. Eso tiene la pega. Ese código debería ser un archivito que estuviese en la instalación, en vez de estar en la base de datos. Y para cualquier modificación que vayas haciendo, control de versiones y tal, es más complicado y es peor para reusar. Entonces no es lo idóneo utilizar plugins para hacer esto, pero de salida sí que es mucho más fácil al principio, ¿vale? Entonces, 3 plugins que yo voy a comentar para esto, para crearlo. El primero se llama Custom Post Type User Interface, CPTUI.
Este plugin simplemente te permite crear posts, tipos de posts nuevos, igual que tienes páginas y tienes posts y todos los demás. Puedes crear uno nuevo que sea, yo creo uno que se llama WordCamps, que ahora vais a ver. Y podemos añadir la información. Por cierto, se me ha olvidado, veo que no estáis casi ninguno con el portátil y no sé si se va a ver eso, pero he instalado una demo aquí. ¿Se ve? No, se ve casi peor. Esto es mrfoxtalbot.com/WC Santander. No sé si lo veis ni de coña, ¿no? Sí. Es MRFOX y luego Talbot, como suena. Es un naming terrible, pero es el que tengo de 15 años. Y WC Santander. Ahí tenéis la presentación para que podáis ir pinchando en los links si queréis. Y hay una demo de cómo está esto montado. Entonces, con el Custom Post UI lo que puedes hacer es crear tipos de posts nuevos y taxonomías. Por ejemplo, yo he creado WordCamps y he creado países para organizar las WordCamps dentro de países. Y Advanced Custom Fields es para crear la información dentro de cada post, pues, de cada tipo de post. Entonces puedes crear pues, eso, cajas de fecha, cajas de adjuntar archivos y demás. Y el tercero que quiero comentar es Pods, que hace un poco lo que hacen los dos juntos. Es un poco raro, cuando estoy preparando esta charla, yo sabía de Pods, pero no lo había usado, la verdad. Casi no lo había ni probado. Porque tenía un par de personas que me lo habían recomendado muy vehementemente y a raíz de empezar a preparar la charla, lo empecé a usar y al final lo he tenido que incorporar y de hecho lo voy a empezar a usar, que siempre se aprende. Por eso quiero mencionar los otros, que son más sencillos quizás, pero la verdad es que Pods es muy potente. Vale, eso es el primer paso. Entonces, antes de sacarlo al front, como digo aquí, a ver si consigo que se vea esto en pantalla. Sí, más o menos. Vale. Si no habéis pillado antes, ahí está. Vale. Entonces, ¿qué he hecho aquí? A ver si consigo mirarlo así. A ver si. Ahí. Vale, he creado un tipo de post nuevo que se llama WordCamps. Entonces entramos aquí. Perdona, ¿con post? Esto lo he creado con pods. Ahora voy a enseñar cómo. Primero os enseño lo que ha quedado y luego os enseño cómo se crea, ¿vale? Pues aquí tengo mis WordCamps y las he organizado por países. De momento algo muy sencillo. ¿Y cómo he hecho esto? Pues tenéis aquí el plugin que se llama Pods. Entonces tú simplemente das a nuevo pod y lo que vas a crear es o bien un país nuevo, o sea, o bien una taxonomía nueva, una categoría nueva o un tipo de post nuevo, ¿vale? Tiene dos opciones más que están muy bien. Una es posts relacionales, que no os voy a comentar aquí porque son un poco más complicados, pero a veces en vez de organizar los posts dentro de categorías los puedes asociar entre sí, pero bueno, eso es un poco, no viene a cuenta ahora. Y lo otro son opciones de tema. Si haces un tema puedes hacer una página especial para guardar ciertas opciones, pero bueno, para esta charla, pero que sabéis que también Pods lo puede hacer, ¿vale? Entonces, ¿cómo creamos algo nuevo? Le das a nuevo. Tiene dos opciones, te permite o crear uno nuevo desde cero o extender uno que ya exista. Puedes añadir imagínate que tienes tus entradas y tienes tus categorías y tus etiquetas, pero se te queda corto y necesitas algo más, pues podrías crear una taxonomía nueva y asociarla. Vale. Entonces, damos a nuevo, eliges lo que es, si es un post o una página o una página de opciones, le pones un nombre, ¿vale? Vamos a poner un nombre cualquiera. Bueno, de hecho lo que voy a hacer, más que esto, voy a enseñaros uno de los que ya están creados, que va a tener más sentido porque si no va a tardar mucho en rellenarlo. Entonces vamos aquí en WordCamps, tenemos nuestro post y lo que he creado es una serie de campos. Bueno, se me da un poco la maquetación. ¿Vale? Puedes decir que sean obligatorios o no, y luego tienes tipo de campo, que es un montonazo de ellos. Puedes hacer, por ejemplo, que sea página web o que sea teléfono o que sea email, tienen sentido porque te los valida. Si cuando el usuario lo rellena está mal, porque no es un número, por lo que sea, le avisa, puedes poner que sea obligatorio o no y demás. Aquí tienes el require, tienes un montón de campos, ¿vale? ¿Y esto luego cómo se ve? Pues si ponemos aquí a ver una de las WordCamps,
Vamos a Londres, veréis que además de la información típica del post, el botón de publish y demás, hay una caja nueva que se llama More Fields. ¿Vale? Esto, incluso aunque no sepáis nunca, no hayáis oído nada nunca cómo añadir post types nuevos y demás, si habéis utilizado cualquier tema un poco complicado, o incluso cualquier plugin pues, tipo WooCommerce o cualquier cosa de esas, lo que hacen es tirar de esto, ¿no? Te añaden un montón de cajas con post meta. Entonces, crearlo realmente es tan sencillo como eso. Una vez lo tienes creado, te aparecerá aquí. Un detallito, hay una cosa que se llama Dash Icons, que es bastante interesante. Es para que te salgan los iconillos de ahí. Si tú lo creas, no especificas el icono, pues te sale la chincheta por defecto. Pero si tienes media docena, pues empieza a ser un poco lío. Entonces, si buscas Dash Icons, tienes ahí un montón de iconos para añadir. Y crearlo es esto. No tiene mucho más. Es pensar la información que tienes que añadir y... de momento estamos solo en el back. Es para que el usuario lo tenga más fácil, ¿vale? Y ahora nos vamos a... Sácalo al front. El usuario consigue meter esa información, pero y ahora, ¿cómo hacemos que se vea en la página, no? Porque he creado un montón de posts nuevos y no se ven en ningún sitio. Vale, pues hay tres opciones, digamos. La primera es la más ortodoxa, que es extender el tema que ya estás haciendo, o PHP copia-pega, como lo llamo yo. Entonces, ¿esto cómo se haría? Esto lo voy a pasar muy rápido porque esta es la opción que no vamos a ver aquí, pero que sepáis que la manera ortodoxa de hacerla es hacerlo así. Creáis un tema hijo, dentro del tema hijo duplicáis las plantillas que necesitáis modificar y vais añadiendo ahí pues, los custom fields o lo que sea que hay que añadir. Para esto es importante entender lo que son la jerarquía de plantillas, que es esto, es saber en función de qué estás viendo, qué archivo utiliza WordPress para mostrarte lo que plantilla. Entonces, lo más típico es, si es el archivo general de post, suele ser archive. Si es una categoría concreta y no está especificado, suele ser category. Si es página, es page. Y si es un post individual, es single. Esto da para muchísimo más, pero simplemente para que os suene. Entonces, dentro de eso tienes también conditional tags, que es ponerlo dentro de una condición dentro de PHP. Tampoco va a entrar ahí. Y generate WP, si empezáis a trastear, está muy bien. ¿Conocéis esa página? ¿Alguno la habéis utilizado alguna vez? Sí. Lo que te permite esa página es decirle tú lo que quieres y te genera el código PHP. Pues quiero un loop que salgan 20 posts de la categoría no sé qué, ordenados así, subiendo el tercero y del autor tal. Entonces le especificas eso, te da el código y con eso ya puedes copiar y pegarlo dentro. Es una manera de empezar. Y si vais a desarrollar un plugin muy interesante es What the File, que lo que te hace es te chiva arriba la barra de tareas. A ver si lo tengo activo. Te lo chivaría aquí arriba, no lo tengo. Ahí te saldría el archivo PHP que estás usando. Entonces, si necesitas modificar algo, no te vuelves loco mirando 1000 archivos. ¿Vale? Vale, segunda opción para sacarlo al front, más fácil. Esta era la Pro, esto es mucho más sencillo. Pues hay un montonazo de plugins que lo que te permiten es utilizando shortcodes sacarte lo que tú le digas. Entonces, ejemplo, este primero, que es Custom Context Shortcodes, es un plugin, es un tipo japonés bastante sesudo. La verdad es que el plugin es una maravilla, incluso puede descachar las queries y tal. Entonces, ¿tú qué harías? Pues le dices loop y le especificas ahí tipo post. Esto es lo que se llama, que es casi pseudocódigo, es muy intuitivo. Pues ¿de qué tipo de post? De esto, podrían ser páginas, podría ser lo que fuera, ¿no? Y count, le pones el número de post y aquí la información que quieres que salga y al final cierras el loop. Una manera muy sencilla de mostrar la información, ¿sí? Entonces, bueno, esperad, me voy aquí y luego os explico el otro. Estos son muy fáciles de usar, o sea, simplemente es ver el código, incluso algunos te lo generan directamente, pinchas al botón y te lo genera ahí. Entonces son muy fáciles de usar, te ayudan a entender cómo funciona el loop de WordPress, qué información puedes meter, cómo la puedes ordenar y demás. Lo malo que tienen es que no están utilizando las plantillas propias del tema. Entonces, imagínate que le haces una página a alguien que tenga 4 categorías de música, pues tienes blues, rock and roll y jazz. Y le dejas en cada página, creas una página con cada una y metes tu shortcode de los posts de tal. Si el usuario crea una categoría nueva pasado mañana que sea heavy, eso no va a salir automáticamente en la plantilla, vas a tener que crear otra página vacía, volver a poner el shortcode
Se puede hacer, pero no es muy ortodoxo. Y además no te resuelve el tema de el de los posts individuales. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Esta es la opción intermedia que yo creo que es muy interesante, que te hace posts, que es que añade en el propio listado, antes o después te engancha algo, pero utilizando las plantillas, ¿vale? Entonces, Ignacio Cruz, que no está aquí, que es un compañero de Madrid, hizo este plugin que está en el repositorio, que simplemente lo instalas y te permite añadir al final o al principio de un post individual lo que tú quieras, incluidos shortcodes. ¿Vale? Esto es muy sencillo, pero bastante potente. Y Pods hace esto, pero a lo bestia, que es, tú creas una plantilla así, estas llaves se llaman Magic Tags y tú aquí estás llamando información del post. Yo lo he maquetado con shortcodes para hacer columnas, pero eso no es necesario. Entonces tú simplemente, cuando estás editando un pod, le asignas la plantilla, se la asignas o a los singles o a los archivos, o sea, los listados por categoría o a los posts individuales, y le dices antes, después o sustituir el contenido. Y además puedes especificar el filtro al que se engancha. Puedes hacerlo que lo haga enganchándose al título o al contenido. Vale, Pods también tiene shortcodes, aquí no vamos a entrar en esto. Y Turn Meta y Theme Options, que es lo que os había comentado antes. Es muy potente este plugin y es para investigar. Vamos un poco justos, así que eso me lo voy a pasar. Hay custom post types en WordPress.com. Si utilizas WordPress.com, han añadido portfolio y testimonios. Entonces vais a ajustes generales de WordPress.com y se murió. Tenéis esos dos posts que se pueden activar. Lo que usáis habitualmente WordPress.com os da bastante potencia tener dos post types nuevos. Y además Portafolio tiene sus propias etiquetas y sus propias categorías. Sobre los widgets, voy un poco justo de tiempo, así que me voy a saltar esta diapositiva. Y ya en plan heterodoxo, esto es muy heterodoxo, es añadir una hoja de estilos que se almacena en la propia base de datos para no tener que poner un plugin. No voy a entrar en el detalle del otro, que no llegamos. Y esto es todavía más heterodoxo y por eso sí lo voy a contar. Esto, a veces necesitas añadir un snippet pequeño, pues por ejemplo para habilitar que funcionen los shortcodes o para sustituir un texto, para un montón de cosas. Tú buscas en Google cómo cambiar el número de columnas WooCommerce y te suelta un trozo de PHP y dices, ¿qué hago con esto? Cópiatelo en el functions PHP de tu tema. Es una opción. La otra opción es crearte un plugin y meterlo ahí. Y esa es la tercera opción, que es la más cómoda y la más heterodoxa. Lo que te hace es un custom post type y tú puedes ir copiando y pegando todos tus snippets y activándolos y desactivándolos, o mostrarlos solo en el front, solo en el back. Está muy bien. Incluso te lo valida. En la última versión, si te haces un trozo de PHP que la sintaxis está mal, no te deja guardarlo. Te dice, ojo, que esto te va a romper la página. Entonces, si estáis aprendiendo a hacer vuestros temas y necesitáis hacer pequeñas modificaciones, añadir un trocito de PHP, esto es mucho más fácil. Es muy heterodoxo porque lo estás guardando en la base de datos, pero es muchísimo más fácil. Y eso es todo. ¿Bien?